Canal Yus Multimedia presenta Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho de la UNAM. Académicos invitados. Información acerca de Trámites, temas de interés, cursos y conferencias, actividades deportivas y culturales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos esté escuchando. Los saludamos con mucho agrado en este espacio de Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho, y los saluda Leonardo Vargas Sepúlveda, conductor de este programa. El día de hoy nos acompaña la maestra Andrea Castro Ruiz, quien es juez cívico del Distrito Federal y también obviamente catedrática, profesora de aquí de la Facultad de Derecho. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leonardo. Como siempre es un gusto estar contigo y con tu amable audiencia y pues más en esta Facultad de Derecho que nos invita. Y maestra, bueno, pues usted ya estuvo por aquí en alguna ocasión diciéndonos cuáles eran las actividades que de alguna manera realizaba el juez cívico, que ya sabemos que no es no son cuidaborrachos, como dicen por ahí vulgarmente, sino tienen otras funciones que tuvimos en el programa anterior. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente el tema accidente de tránsito, falta administrativa o delito. Vivimos en una ciudad grandísima donde creo que esto, no sé si usted tenga más o menos ahí cifras de índices de cuántos son estos accidentes que se dan de tránsito, desde atropellamientos, golpes, los llamados besitos o los daños lamineros. Los lamineros, pero aquí es importante definir cuando se encuentra uno en esta situación, ¿qué pasa? Bueno, es muy importante que podamos definir cuál sería la diferencia, porque a veces tenemos un pequeño accidente, como bien lo decías, un besito, en donde el coche puede llegar a tocar la defensa del vehículo de enfrente, pero ese simple golpecito puede traer consecuencias de salud, como lo que le llaman normalmente el latigazo. Uh-huh. Entonces, nosotros lo vemos así muy simple. En nuestra materia le llamamos choques lamineros o daños lamineros, en donde nada más se afecta la estructura metálica del vehículo. Y como una función despresurizadora del Ministerio Público, no sé si recuerdes que hace algunos años las personas llegaban ante el Ministerio Público y los choques, así fuera un besito o fuera una volcadura o lo que fuera, ese tipo de eventos se tardaban en resolverse en el Ministerio Público años. Sí, porque además de que si tenía un homicidio, tenía algo, pues tenía prioridad al choquecito, ¿no? Así es, entonces empezaba el concurso de delitos y una serie de cosas que tenía que resolverse para poder determinar la responsabilidad y demás, y si nada más era un delito simple y llano como el daño laminero, el daño a la propiedad, o venían involucradas otras conductas, otro tipo de delitos como es el de las lesiones, en fin. Entonces se piensa en determinado momento con la Ley de Cultura Cívica despresurizar, como ya lo dije, la función del Ministerio Público y separar los daños que nada más son en la estructura del vehículo, pero que no causan ninguna lesión al conductor ni a sus ocupantes, y atenderse como una falta administrativa por la cuantía de los daños que se generaron entre los vehículos, y separar los choques que tenían inmersos algunos delitos, como el homicidio, como bien lo decías, un atropello, unas lesiones, independientemente de la causa que los motivara. ¿Cómo se crea la diferencia? ¿Cómo puede saber el ciudadano en qué momento es una falta administrativa y cuándo se puede convertir en un delito? ¿Cómo el ciudadano puede identificarlo? Bueno, la Ley de Cultura Cívica, en su reglamento, artículo 15, nos dice que es una falta administrativa el daño culposo con motivo del tránsito de vehículo, mejor conocido como choque laminero, cuando no se abandona a la víctima en principio, o sea que no hay ningún lesionado,
Cuando no se dan a la fuga ninguno de los conductores, o sea, permanecen en el lugar de los hechos, cuando ninguno de los conductores viene en estado de ebriedad o intoxicado o bajo el influjo de alguna sustancia que pueda alterar su conciencia, o en su defecto que no se causen lesiones cualquiera que sea su naturaleza. Y aquí hemos tenido muchos conflictos con el Ministerio Público porque dicen, bueno, son unas lesiones, son unos rasguños. Hemos tenido casos en donde esos rasguños aparentes, después de unas horas de haber estado en el juzgado, las personas empiezan con un pequeño dolor en cervicales, su cuello, y que puede generar problemas a futuro en su salud, y que de principio las personas pues vienen con el calor de la emoción del golpe y no detectan esas molestias y no lo dicen, sino que esos golpes resultan con el tiempo, y ya una vez que se resuelve la situación de responsabilidad en el daño y no se mencionó nada de esas lesiones, ya no hay quien las pague. En la actualidad las agencias aseguradoras lo que hacen, y nosotros en la práctica lo vemos mucho, es que aunque las personas vengan lesionadas, el abogado de la aseguradora les dice, mira, tú no te preocupes, tú como mi asegurado tienes todo mi respaldo médico, yo tengo hospitales de primer nivel en donde yo te voy a dar un pase médico a mi hospital, puede ser este hospital, el otro de grupo tal, de los mejores del país, tú puedes ir y te pueden atender, pero mira, para ahorrarnos tiempo y que sea esto más rápido, más fácil para ti, vamos a irnos con el juez cívico y omites decir de tus lesiones, no dices nada. Te sientes muy bien, y cuando te pasan ante el médico para clasificar tus lesiones o para saber si tienes lesiones y si no vienes intoxicado, tú dices que no tienes lesiones, nada te duele, tú estás muy bien, y entonces en ese momento el juez cívico nos va a recibir, y en lugar de estarnos aquí toda la noche y parte del día de mañana, nos vamos a estar nada más unas 6 horas en lo que sale el dictamen de hechos en tránsito, y nos vamos tranquilamente y te pagan tu daño y todos felices. Sí, pero ¿qué pasa cuando no son atendidas en tiempo esas lesiones? Ya el conductor que salió lesionado ya no puede exigir después ningún cumplimiento, ni ningún pago, ni reparación en sus lesiones. Eso ya se perdió, porque no se hizo valer en su momento. Y en su declaración que rinde ante el juez cívico, en todo momento manifestó que no tenía lesiones. Entonces se presume que esas lesiones se las causó en otro accidente o en otro momento, o probablemente las traía del pasado. Y maestra, bueno, entonces aquí hay dos ejemplos. Si alguna persona tiene un percance, como casi nadie se pasa los altos en esta ciudad, ¿verdad? Se pasan el alto, llega uno, le golpea al frente del vehículo y no hay ni tirones ni nada de eso. O sea, vienen los dos, a lo mejor uno iba a trabajar, el otro venía de trabajar, etcétera, ¿no? O sea, en actividad, en su estado estaban bien los dos, nada más porque uno por ahí se pasó el alto, ¿no? O una vuelta continua, ¿verdad? Que ahorita también ya en el nuevo reglamento ya están prohibidas las vueltas continuas, salvo las que están solamente señaladas. Pero se da mucho eso, de que todos creemos que la vuelta es continua. Entonces me doy la vuelta, el auto se frena y me pega nada más al frente, me tira la fascia. Ahí se va directamente al juez cívico. Ahí es una falta administrativa. Ya no es como antes, que se catalogaba de todos modos, aunque no hubiera lesionados, como usted lo comenta anteriormente, era ir al MP y era daños, ahí por daños, ¿no? Daños a propiedad. En este caso se tipifica con este artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica. Bueno, el artículo 15 del reglamento de la Ley de Cultura Cívica nos determina la competencia del juez. O sea, si no hay lesionados, si no vienen intoxicados, si no se da la fuga y si no hay abandono, entonces es competencia del juez cívico, ya no se convierte, ya no es un delito. Entonces sí pasa al juez cívico, y el Ministerio Público ya le quitamos esa responsabilidad y dejamos de engrosar las filas de sus archivos de expedientes y filas y kilos y tambaches que tenían ahí engrosándose. Ese es el momento en el que podemos determinar cuándo es una falta administrativa y cuándo se convierte en un delito. Lo que nos ha causado mucha controversia es
los rasguños, por ejemplo, o ese latigazo que a veces puede ser un esguince muy ligero o a lo mejor no tan ligero, pero que sí está causando una molestia, ya hay una lesión. La ley es muy clara, cualquiera que sea la naturaleza de las lesiones. Y a veces el Ministerio Público nos dice, bueno, pero son lesiones primeras, son lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, o sea, puede atenderlo el juez cívico. No, porque no es porque no queramos hacer ese trabajo, es porque no sabemos qué consecuencias puede tener esa lesión a futuro. Y ya hay un delito. Los ministerios públicos no nos han podido apoyar en ese sentido de entender el verdadero sentido de la ley, y mucho influye en ellos los seguros. Las aseguradoras son las que manipulan más. Claro. A veces cuando nosotros vemos llegar a las personas involucradas en un accidente de tránsito con la aseguradora, ya sabemos que la cosa se va a complicar, porque ellos son, en lugar de ayudarles a que esto sea más rápido, a solucionar sus problemas, parece que les pagaran porque fuera lo contrario. Pero, bueno, es que a mí me preocupa esa situación porque ahorita con el nuevo reglamento ya se está exigiendo que se tenga un seguro para que controle a las personas. Pero ¿quién controla a las aseguradoras? Porque las aseguradoras, yo he sabido de muchos casos que no pagan lo que es del vehículo. A mí me tocó incluso en cuestión personal que me golpearon. Yo hablé con mi seguro, hablé con la persona, hasta me dijo, yo te arreglo el coche. Dije, no, pues para eso tengo seguro, para eso lo estoy pagando, ¿no? Claro. Va mi aseguradora, pagó el 5,000 pesos, si mal no recuerdo, esa cantidad aproximada, y después cuando voy a cobrar, incluso yo hasta vi cuando le pagaron al de la aseguradora, cuando voy a la aseguradora por mi cheque, el cheque sale por 3,000 pesos. Una cantidad diferente. Una cantidad inferior. Le dije, oiga, pues si todo el trabajo lo hice yo hablé con la persona, yo le dije que todavía hasta fuimos a su casa, a que fuera el ajustador, le cobrara, pagó con tarjeta, hasta ya traía ahí para la tarjeta para cobrarle. Digo, o sea, yo hice todo el trabajo, les estoy pagando a ustedes y ahora resulta que se llevan su comisión del trabajo que yo hice, ¿no? O sea, hasta que me peleé, me dieron una cantidad. Y eso, bueno, también he sabido de casos donde choca con otro auto y si no tiene aseguradora, ahí sí se llevan ventaja sobre la persona. Lesionaron a una persona, esta persona venía en estado de ebriedad, no notificaron ni a la policía, no notificaron a nadie, le dijeron que le iban a pagar el carro porque fue pérdida total. Era una persona que, bueno, pues venía en su vehículo y muy tranquilo. La otra persona llegó con el auto en estado de ebriedad y le deshizo el auto. Y le querían pagar una cantidad menor a lo que era su coche, ¿no? O sea, cuando esa persona ni culpa tenía, iba circulando normal, y todo por no irse al Ministerio Público, porque además también hubo lesiones, ¿no? Y todo por no irse al Ministerio Público, porque la misma aseguradora dijo, no, pues me meto en problemas, mejor lo resuelvo aquí, como usted dice, yo te doy esto en los mejores hospitales, y a la mera hora nunca cumplen. ¿Quién va a poner en orden a las aseguradoras? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que a todos tanto ministerios públicos, jueces cívicos y a la población en general nos interesaría mucho saber. Tenemos la Conducef, que podemos hacer llegar ahí algunas inquietudes, algunas dudas, pero como tú bien lo decías, a veces el ciudadano o el usuario es quien tiene que hacer toda la labor, el litigio de su propio asunto, y quienes salen beneficiados siempre son las aseguradoras. A veces pareciera que la aseguradora, lejos de beneficiar y de hacer que el proceso sea más rápido, parece que les pagan por entorpecer. Y también hay otra situación, maestra, hay unos que ni siquiera son aseguradoras, son las mutualistas, y que esas regularmente tienen mucha relación con agrupaciones de transporte público, les dan servicio a transporte público, y están apadrinados por el partido político en el poder, ¿no? Entonces son intocables. O sea, ellos dicen, pues te pago lo que, si quieres, no, yo no me niego a pagar, más que pues te doy 100 pesos, ¿no? Por esto. Pues sí, pero pues fue un vehículo de transporte público, se me pasó, me hizo esto, el otro. No importa. Y cuando uno le dice a la aseguradora, oye, exígele el pago a esta, no, es que no está dentro de mi agrupación, como no es aseguradora. Entonces, ¿quién autoriza
a que esté dando servicios de aseguradora cuando no va a haber un acuerdo entre las mismas. Sí, ese punto que tocas es bastante interesante porque sí hemos visto en los juzgados, justamente llegan las personas siniestradas, en donde se da uno de los vehículos de transporte público, puede ser un microbús, un taxista o lo que sea, de transporte público y un particular. La aseguradora, el particular llama a su aseguradora y dice, bueno, yo estoy protegido, respaldado, yo no tengo problema, no tengo ni qué preocuparme, es más, yo no debería ni de estar aquí. Así Ellos es. que se arreglen. Y cuando la aseguradora ve que llega el abogado de la mutualista, empiezan los peros. Y ahí empieza el conflicto, pero terrible, porque la misma aseguradora dice, yo no quiero tratar con ellos porque ellos no pagan. Y yo no voy a perder mi tiempo. Yo creo que los señores de las aseguradoras están en un error. Ellos tienen que perder su tiempo porque para eso se les paga. Así es. Deben de asistir a su asegurado en todo momento y ante cualquier situación. Los asegurados no saben por qué no quieren enfrentarse a una mutualista. Simplemente dicen, es que la aseguradora dice que es una mutualista y que mejor nos arreglemos el seguro y yo no tengo por qué arreglarme con mi seguro porque yo le pago un servicio y me tiene que ayudar. Uh-huh. Pero ¿por qué no le quiere? Entonces nosotros tenemos que vernos en la penosa necesidad de decirles, mira, lo que sucede es que las mutualistas en algunos casos no pagan en efectivo los daños o no cubren los daños como nosotros como nuestro peritaje lo establece. Entonces es el conflicto que se tiene y viene a veces también el no pago, en donde la mutualista dice, bueno, pues si tú saliste responsable y eres mi cliente, pero yo no puedo pagar esas cantidades o yo no puedo pagar en este tipo de siniestros, entonces yo me retiro, se van y dejan al servicio público ahí y no pagan. Entonces el del vehículo del servicio público se tiene que quedar en nuestras galeras porque lo tenemos que sancionar de alguna manera, pero el asegurado se queda pagando su deducible con su daño y la aseguradora tranquilamente se lava las manos y dice, bueno, pues es que yo no puedo pelearme con una mutualista porque ellos no pagan. Es problema de la aseguradora. Sí, pero aquí el problema, el que lo tiene es el ciudadano, que Así no sabe de eso hasta que se ve envuelto en un conflicto de este tipo, y por eso tenemos tantos vehículos que no están asegurados, porque dice, bueno, de tenerla, no tenerla, porque también ya hasta ponen sus los autos que son de tantos años, yo ya no los aseguro, ¿no? O nada más con daños a terceros. Entonces, están exigiendo por una parte que haya el seguro y por otra parte no le cubren a la persona los daños o los siniestros que vaya a tener. Maestra, el padre Crono nos está por aquí correteando, vamos a nuestro primer corte. ¿Alguna canción que quisiera dedicar? Claro que sí. Podría ser Vive de Napoleón. Vive de Napoleón, una canción es un himno a la vida. 80s, 90s, ¿verdad? Claro 80s, que sí, 70s, 80s más bien. Más Vamos a escuchar Vive de Napoleón y regresamos. Estás escuchando Tutorecho. Dudas, comentarios o sugerencias en Facebook Tutorecho, Twitter @Tutorecho o al correo tutorechofd@gmail.com. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar.
cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, que viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Precisamente accidentes de tránsito, falta administrativa o delito. Maestra, bueno, pues ya vimos estas complicaciones con las que se presenta el ciudadano cuando cree estar cubierto y no está cubierto, ¿no? Con las aseguradoras. Pero bueno, llegamos entonces al juez cívico y ahí si se determina, ¿en qué casos pudiera determinarse? Porque yo creo que hay personas que incluso dicen, es que me duele y me duele y me duele y me duele y me duele, aunque no le duela, pero dice, es que a mí me duele. ¿Cómo se puede definir que sea una falta administrativa o que sea un delito? Bueno, para poder determinar esa situación, porque a mí me puede decir que le duele y no puedo menoscabar su dolor. Cada persona tiene un umbral de dolor diferente, entonces no podemos saber qué tanto le duele, si es bueno, si es malo su dolor o no. Para determinar eso es que los pasamos a que el médico legista haga una exploración física y nos determine si existen lesiones físicas externas, y si hay otro tipo de lesiones, el mismo médico nos indica que es posible que haya una lesión de otro tipo y que por ese motivo es necesario que acuda a hospital la persona para ser valorado por un ortopedista o por otro especialista. Nosotros somos abogados, no médicos, no podemos determinar esa situación. Entonces, en cuanto sucede eso, que el certificado médico nos hace esa indicación, enviamos a la persona al hospital para que se tomen las radiografías, las placas o lo que sea necesario y se determine el grado de lesión que tiene la persona o el tipo de lesión que presenta. Una vez que es valorado por la unidad hospitalaria, que son generalmente hospitales de la red, llega con nosotros, se vuelve a pasar al médico legista con todos los estudios que traiga del hospital y el médico ya nos informa en base a esos estudios qué tipo de lesiones tiene la persona. Si son lesiones que tardan más de 15 días, si trae lesiones ya es competencia del Ministerio Público, así sea un rasguño. Pero si esas lesiones ya son de más de 15 días y si las tiene, entonces no dudamos ni un instante, los enviamos inmediatamente al Ministerio Público, porque ya estamos hablando de un delito, que son las lesiones, desde el rasguño. Ya no somos nosotros los competentes, pero a veces es un poco complicado determinar si hay lesión o no, porque justamente las personas a veces dicen que les duele y no tienen lesiones. Entonces siempre lo primero es pasarlos ante el médico legista para que nos diga si hay lesión o no. Si no hay ninguna lesión y le duele imaginariamente, entonces los pasamos con nosotros y el procedimiento se inicia. El procedimiento con el juez cívico es sumario. Estamos hablando aproximadamente de que en 6 horas se tiene determinada la responsabilidad y se está pagando los daños que se han efectuado con motivo del tránsito de vehículos. ¿Cuántas horas dijo, maestra? 6 horas aproximadamente. 6 horas. Cuando son únicamente 2 vehículos los involucrados. Cuando son un poco más vehículos, más de 3, entonces nos tardamos un poco más. Pueden ser 2 horas más por cada vehículo involucrado.
tiempo estimado es en razón del peritaje que nosotros mandamos a hacer. Son peritos que están adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no tienen ningún costo para la ciudadanía, porque a veces las mismas aseguradoras les dicen que hay que pagar. No es cierto, el servicio es totalmente gratuito, no hay que dejarse sorprender por nadie, ni el juez cívico, ni el perito, ni nadie ahí recibe dinero, está prohibido. El ciudadano no tiene que darle dinero por estos servicios a nadie, y mucho menos a las aseguradoras. Es un servicio que nosotros otorgamos con mucho gusto y gratuito. Entonces, llegan las personas con nosotros, los vehículos previamente son enviados al corralón, justamente para evitar este tipo de corruptelas o convites a otras cosas. Es que los vehículos pasan del lugar de los hechos directamente a corralón para que los peritos se trasladen en un momento que no se les dice a los usuarios al corralón, y ahí en el corralón el perito va a hacer los peritajes correspondientes. Tenemos 2 tipos de peritajes: el peritaje en hechos de tránsito, que nada más nos va a ayudar a valorar todo lo que es el daño laminero, la laminita, y un peritaje en hechos mecánicos, en daños mecánicos, porque a veces la estructura interna se daña, que se sale el líquido del radiador, el anticongelante, o sea, sí se puede dañar hasta la flecha de las llantas, entonces puede dañar, y eso nosotros a simple vista no lo vemos. Tiene que ser un perito mecánico el que determine si hay daños mecánicos. O hasta la simple ponchadura de la llanta, ¿no? Con el mismo impacto. Así es, pero no sabemos si se dañó el rin, no sabemos si se dañó el eje, no sabemos exactamente si puede ser que la estructura se dañe. A simple vista no lo vemos, vemos que una llanta está ponchada, claro, pero hay veces que puede estar dañada la estructura. Entonces, nosotros enviamos el perito, hacemos los llamados a los peritos, el peritaje tarda 4 horas en ser rendido ante nosotros. Desde que llegan las personas al juzgado, nosotros empezamos a hacer la solicitud de esos peritajes. Las personas no se dan cuenta en qué momento se hace, justamente para evitar corruptelas, y el perito se desplaza. No sabemos exactamente en qué momento llega al corralón. Ya una vez que hizo la inspección visual, toma fotografías, si se percata de que puede haber un daño mecánico, en su peritaje lo asienta. También eso puede dilatar un poco el procedimiento. Ya una vez que nos rinden el peritaje, si en el peritaje de daños de tránsito el perito se percató de que puede haber un daño mecánico, tenemos que solicitar una segunda opinión, pero ya con un perito en daños mecánicos, y eso pues también a veces tarda un poquito. Ese sí nos dilata un poquito más porque no tenemos los suficientes peritos en la consejería, y a veces hay que levantar los vehículos, a veces está lloviendo, las condiciones climáticas son nuestros peores enemigos. Hay que levantar los vehículos, o hay que llevar a cabo otro tipo de pruebas sobre el vehículo, que en el corralón no existen los instrumentos necesarios para hacerlo. Entonces hay que llevar toda la maquinaria al corralón. Los corralones no se mueven en ningún momento del corralón, todo se hace ahí. Entonces puede ser que dilate un poco el procedimiento, pero el procedimiento está diseñado para más o menos 6 horas. Ya las personas rinden sus declaraciones, ofrecen sus pruebas, si es que las tienen. Las pruebas pueden consistir en testimoniales, si venían con otras personas acompañados en el vehículo, si tienen videos, porque también nos han ofrecido videos, que hemos tenido videos ofrecidos. La gente, el usuario no sabe, no es abogado, no es un perito para poder ofrecer una prueba conforme a derecho. Para eso se supone que está el abogado de la aseguradora, pero el abogado no les dice, el abogado anda por allá dando la vuelta. Entonces hemos tenido por recibida la prueba, pero no por admitida. Es decir, tenemos materialmente la prueba, pero no la podemos ver ni analizar porque no está ofrecida conforme lo marca la norma jurídica. Entonces, por ese motivo no se puede analizar, porque estaríamos dejando en estado de indefensión a la otra parte. Y aquí debemos de ser imparciales. Entonces, si las cosas no están ofrecidas conforme lo dice la ley, no se pueden aceptar, aunque
tenga el momento exacto del choque, el video, no lo podemos recibir si no está bien ofrecido, para no violar los derechos. Y por ejemplo, ahorita que toca esa parte de los videos, antes de entrar aquí me comentaba usted sobre, sabemos que hay muchas cámaras en la Ciudad de México que han servido ahorita pues para perseguir delincuentes, ¿no? Se han visto en la televisión y yo creo que han visto todavía más, ¿no? Que durante varios días ven lo que hacen y al final de cuentas los agarran. En caso de un accidente, ¿se puede ofrecer esa prueba? ¿Un ciudadano lo puede ofrecer? Bueno, mire, lo que sucede es que el procedimiento, como lo he comentado, es sumario. Se tiene que desahogar dentro de esas 6 horas. Entonces nosotros admitimos las declaraciones, las pruebas que nos quieran ofrecer. Si no me las ofrece las pruebas en ese mismo momento, ya no las puedo admitir en otro momento, porque se dicta una resolución que hace las veces de una sentencia judicial. Entonces, por ese motivo, no se puede, si no me ofrece el video en ese momento justo en que se va a llevar a cabo el procedimiento, no lo podemos recibir después de la resolución. Acuérdense que hay un principio de definitividad. Claro. O sea, se resuelve y se resolvió. Pero esto no es privativo. El ciudadano puede acudir ante la Secretaría de Seguridad Pública, solicitar el video y presentarlo en otra instancia. Si resulta que aquí en esta instancia no pagaran los daños o no quedan satisfechos, no pasa nada. Pueden acudir después al Tribunal Superior de Justicia, porque así lo marca la ley. Si es que no quedaron satisfechos, no se pagaron, y allá podrán ofrecer las pruebas que ellos gusten, si es que no están de acuerdo. Pero ya necesitarían un abogado que los represente, ¿verdad? Así es, de hecho, desde aquí, desde El juez cívico. Justicia Cívica se requiere del abogado, y lamentablemente las aseguradoras ofrecen un servicio de abogado, pero el abogado como que le da más importancia al procedimiento ante el Ministerio Público que ante Justicia Cívica. Aquí no le da importancia, y de verdad hemos desechado videos en donde podemos ver claramente quién tuvo la responsabilidad, porque justamente toman el momento exacto del choque, pero no los podemos considerar porque no están bien ofrecidos, que pareciera contradictorio, ¿no? Nos está ayudando nos está llegando de la realidad y de la veracidad de los hechos, pero no está ofrecido, y no podemos aceptar una prueba de una parte que no puede ofrecer la otra y que no lo ofrece correctamente, porque dejamos en estado de indefensión a la otra parte. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hemos tenido casos también de que la gente se inconforma y las aseguradoras lo saben desde el principio, pero no sé, bueno, sí sé, y ahorita les voy a decir por qué. Cuando la gente choca en semáforos, que se pasan el alto, las aseguradoras normalmente llegan y les exigen a los usuarios, a sus asegurados, que pasen al juez cívico, porque necesitan el dictamen. Yo no entiendo cómo o por qué les dicen eso a sus asegurados. Todos los accidentes de tránsito que tenemos y que se presentan ante nosotros por cruce en semáforos, siempre son un informe que nos rinden los peritos. ¿Por qué? Porque el perito nos dice que no tiene el segundo exacto de cada semáforo para determinar quién en realidad tenía la luz roja y la luz verde, o si los dos la tenían al mismo tiempo. No hay un mecanismo para determinar el segundo exacto en ese sentido. Entonces no, es imposible determinar. Podría el perito determinar quién le pegó a quién por la trayectoria de los vehículos, pero no podemos determinar quién se pasó el alto y quién no, y las aseguradoras lo saben, pero las aseguradoras quieren una justificación de un peritaje para poder pagar. Siempre lo piden, lo exigen. ¿Por qué? No lo sé. Si ellos quisieran, podrían hacer sus propios peritajes. Ellos tienen peritos también, pero no lo quieren hacer, pues es más fácil de la consejería, que es gratis. Y entonces tienen a la ciudadanía ahí esperando las terribles 6 horas, cansados en la madrugada, porque además tienen que esperar varias horas a que llegue la grúa, en los casos de que los vehículos, si se dieron de frente,
a veces los carros ya no circulan, ya no pueden caminar. Entonces hay que esperar a las grúas que los remolquen hasta los corralones y esas personas pierden su tiempo, su dinero para que salga un informe en donde les diga el informe que cada quien se va con su daño, porque no hay un estudio técnico que nos pueda decir el segundo exacto en el que cambió la luz y no podemos determinar la responsabilidad. Y siempre se va cada quien con su daño. Y desde que llegan a los juzgados, desde que tienen los mismos oficiales de tránsito conocimiento del hecho en la calle, ya se sabe que no se va a poder determinar, que cada quien se va a tener que ir con su daño. Pero a veces tanto el ciudadano como las aseguradoras no lo quieren aceptar. Claro. Estás escuchando Tutorecho. Dudas, comentarios o sugerencias en Facebook Tutorecho, Twitter @Tutorecho o al correo tutorechofd@gmail.com. Bueno, pues recordando a los cuatro. Bueno, pues maestra, es muy complicado. Es muy complicado trabajar con la gente que además toda la gente cree tener siempre la razón en este aspecto, ¿no? Porque ven sus daños y dicen, no, yo no lo voy a pagar. La ley de justicia cívica busca volvernos más cívicos a los ciudadanos, pero desafortunadamente, pues yo ahorita lo veo, por ejemplo, las motocicletas, las bicicletas, ahora invaden espacios que son de los peatones. Cuando se meten en las avenidas, ahí se sienten víctimas, ¿verdad? Ahí se sienten víctimas porque los carros llevan ventaja y son
son lo peor, ¿no? ¿Verdad? Los automovilistas son lo peor. Pero van y se meten en segundo, tercer carril y sienten que van ellos en el carril de alta, aunque van a 20. Y sobre la línea, además. Y sobre la línea, y van en medio de los carriles. Ahorita con el nuevo reglamento, digo, ya de alguna manera, pues ya dice que pueden ponerse entre los carriles cuando los vehículos estén parados, pero no circulando a 50, 60 kilómetros en el circuito, o incluso yo he visto motociclistas en el segundo piso del férico. Ahí qué va a hacer la autoridad para que pues no se pierdan tantas vidas, porque además se les olvida a quienes traen moto, a quienes traen su bicicleta, que el chasis es uno mismo, ¿no? Así es. El chasis es el cuerpo de uno. Y siempre es muy fácil, bueno, pues decir, ay, me golpeó, me aventó, ¿no? Pero yo he visto motociclistas que le avientan la moto a los carros, o sea, así de, pégame, ¿no? Son suicidas. Porque me vas a pagar, ¿no? Por ahí también ya se quita esa parte, y si nos pudiera explicar, antes decíamos, el que pega paga, ¿verdad? Sí. Cosa que no es cierto. Aquí tiene que ver las trayectorias, la responsabilidad. ¿Nos podría comentar sobre esto, maestro? Sí, efectivamente tenemos esa cultura del que pega paga, y a veces no es cierto. Un ejemplo muy burdo es cuando alguien nos pega por detrás. Dicen, bueno, es que el de adelante se me enfrenó intempestivamente y él tuvo la... Es posible, ¿no? Pero, bueno, en este caso en particular, si el que pega paga. ¿Por qué? Porque está obligado a mantener una distancia entre un vehículo y otro. Así es. Y si llega y se impacta es porque no conservó su distancia. Pero hay veces que, por ejemplo, los vehículos de transporte público, no sé si les ha tocado, yo creo que sí, a toda la ciudadanía, están bajando su pasaje en la esquina o a media cuadra, principalmente en las esquinas. O en el segundo carril. Sí, en donde pues los vehículos normalmente van a dar vuelta a la derecha. Así es. Entonces, pues ven que están tocándole el claxon para que se haga a un lado, o se quite, o se ponga en la otra esquina para que pueda bajar su pasaje, porque la gente va a dar vuelta y los señores no se quitan. Entonces, cuando uno va a dar vuelta a la derecha, se abre un poco para poder dar vuelta a la derecha, y el señor microbusero pues eso no le gustó, o al señor taxista no le gustó, que no se esperan a que él termine de bajar a su pasaje, y se acelera y pega. Uh-huh. Y entonces decimos, bueno, el que pega paga. Él me pegó, sí, pero aquí hay un pequeño inconveniente. Tú cortaste la circulación, porque tú de segundo carril estás cortando la circulación y dando vuelta a la derecha, y cortas la circulación del primer carril. Por lo tanto, eso lo hacen. Sí, y hay quien lo dice, sí, yo lo vi, le pegué a propósito, porque no me gustó que no se esperara, impaciente, mucha prisa. Entonces, ese microbusero tuvo la culpa, porque se pegó y estaba obstruyendo, y no obstante eso, se aventó encima del vehículo que estaba dando la vuelta. Pero quien tendría la responsabilidad es el que da la vuelta, porque está cortando la circulación. Parece paradójico, dice, uh-huh. ¿Por qué? Pero así funciona el reglamento. Si usted va a dar vuelta y viene el carril de un vehículo de transporte, en particular de esos trolebús, los que tienen el cable arriba, sí, los trolebús igual, si usted va a pasar, hay que esperar a que pase el trolebús, porque pasa lo mismo. El trolebús tiene prioridad. Claro. O sea, no es de que el trolebús va a ver que usted va a dar vuelta y se detenga, no. Él pasa, y si usted se atreve a atravesarse, le pega. Y además, ellos tienen, porque son sindicalizados y demás, tienen muchos beneficios que seguramente usted no va a tener. Entonces va a tener que irse al Ministerio Público, si es que hay lesionados, o irse al juzgado cívico y quedarse con su daño, porque la responsabilidad es de nosotros. Sí. Y el señor, pues a lo mejor, por ese daño tan traumático que va a sufrir, por haberle pegado a usted, entonces a lo mejor se va a 3 días de descanso a su casa para solventar esa pérdida psicológica de descanso, porque son pagados. Claro. Y el vehículo, pues no podemos comparar el daño que tiene un vehículo particular contra ese vehículo. Ese vehículo tiene mucho peso, toneladas, entonces ni siquiera a veces les pasa nada, ni se les embarra la pintura, ni mucho menos. Ahora, maestra, cuando en un percance, en un siniestro, se carece de la licencia de conducir o está vencida. Bueno, las aseguradoras, cuando hay una situación de esa, se hacen a un lado. Es el primer síntoma. No cubre, sí. El primer síntoma de la enfermedad. Ajá.
Y nosotros no tenemos ningún conflicto. Nosotros tenemos 2 conductores que tuvieron un percance y nosotros vamos a resolver respecto del percance. No vamos a resolver si la licencia está vencida, si lo multamos sobre la licencia. Administrativa. No, eso ya será otra cosa. Nosotros vamos a resolver nada más sobre los hechos de tránsito. Y le pregunto esto porque a veces por miedo le dicen a la gente, no, es que no traes licencia, no tienes ningún derecho, ¿no? O sea, te van a ganar allá. Entonces, por eso mi pregunta, porque ya si es en estado de ebriedad, ahí sí ya cambia la cosa, porque ahí se van al Ministerio Público, pero aunque fuera en el Ministerio Público, si es sin licencia, ¿tampoco afecta? No pasa nada. Que no traiga licencia, al final de cuentas venía manejando. O sea, aquí lo que se resuelve es la responsabilidad que se da sobre el hecho de tránsito y si se cometieron más delitos. También con nosotros puede ser, lejos de las lesiones y de los estados de ebriedad y demás, que se cometa un daño no nada más a un vehículo, sino también a un enser del servicio público, un semáforo, un teléfono, una barda. Los daños a la nación se le llamaba Sí, antes, ¿no? Entonces también eso es muy importante saber qué procede, porque a veces personas malintencionadas les dicen a los conductores, no, mejor date a la fuga o mejor págame a mí, a los policías, por ejemplo. Bueno, eso dicen algunas personas, a mí no me consta ni puedo hacer imputaciones porque no me constan hechos. Y ya no te presento ante el Ministerio Público porque si no te van a meter a la cárcel. Sí, porque son daños al equipamiento urbano. Entonces esos daños también se cuantifican y si tienen aseguradora, la aseguradora los tiene que cubrir. Pero ¿y por qué en este caso a uno, por estar en las vialidades, pues sí tiene uno que cubrir esos gastos? Pero si me pongo una capucha, me visto de negro, me pongo mis botas y ando ahí rompiendo el equipamiento urbano, no pasa nada. Bueno, o sea, debe de pasar. Debería que pasar. Existir, ¿no? Debería de existir una sanción también. Pues lo único que creo con esta justicia cívica es que pues sí necesitamos ser más respetuosos, ¿no? Yo lo veo que la gente cuando puede se pasa hasta el mismo alto, ¿no? Sí. Hay semáforos para vehículos, hay semáforos para personas y muchas veces tal parece que no es nada más ay sí me asomo y me paso el alto, ¿no? Y cuando me paso el otro vehículo venía un poquito rápido y no me vio y me da un golpe, ¿no? Sí, hay veces que hemos visto casos muy tristes de jóvenes, particularmente. El desconocimiento de ciertas situaciones a veces nos lleva a cometer situaciones peores y me quiero referir en particular a los atropellos. El desconocimiento de lo que me va a pasar si me detiene la policía porque atropellé a una persona, no sé si me vayan a llevar al reclusorio, si me vayan a aplicar la silla eléctrica, inyección letal, no sé qué vayan a hacer, ¿no? Entonces mejor, ¿qué es lo más fácil? Me doy a la fuga, al fin que nadie vio. Debemos recordar, afortunadamente en la actualidad ya en las esquinas de muchas avenidas principales existen cámaras. Entonces a lo mejor nadie me vio o que yo hubiese detectado en ese momento, pero la cámara con seguridad me detectó y las cámaras pueden ver las placas de los vehículos incluyendo distancias muy lejanas. Entonces, si yo me doy a la fuga y dejo a la víctima ahí, eso sería la diferencia entre pasar mi procedimiento dentro de la reclusión, es decir, estar dentro de la cárcel o estar fuera. Si yo me quedo ahí y ayudo a la víctima y llamo a los cuerpos de seguridad, a los policías, a los paramédicos, para que asistan a la persona y no abandono el lugar, entonces si corro con suerte a lo mejor nada más maltraté un poquito a la persona, le puedo pagar sus lesiones, llevarlo al médico y todo se resuelve fácilmente, pero si yo me voy, entonces tendría que irme directamente al reclusorio, llevar mi procedimiento, pero no en mi casa. Esa sería la diferencia. Por eso de mis alumnos siempre les digo, ustedes muchachos, Dios no lo quiera, pero si cometieran un atropello, no se vayan. Es la diferencia. Pueden llevar su procedimiento fuera del reclusorio. Sí, porque tienen ya ese ahí beneficio. se da el abandono sí, es un agravante el abandono de la víctima. De la víctima. Maestra, usted decía que en estas 6 horas se da una sentencia por parte de ustedes. Así emiten una sentencia. Es una resolución en donde determinamos la responsabilidad, que a quién
le asiste la responsabilidad en el caso del daño de los vehículos y se ordena el pago en base al peritaje que nosotros solicitamos de nuestros peritos. Si las partes no llegan al acuerdo, o sea, todavía hasta ese momento se puede determinar un 20% más del valor que haya arrojado el peritaje para el pago. Eso lo permite la ley. O un 20% menos en la negociación final, que puedan admitir las partes, pero no inferior o mayor a estas cantidades que le comento. Si las partes insisten en no llegar al arreglo, o sea, el responsable no quiere pagar, nosotros dejamos retenido el vehículo del responsable en el corralón hasta que pague, pero la persona se queda arrestada en nuestras galeras. Tiene dos opciones: cumplir con un arresto administrativo o, en su defecto, pagar la multa. Las multas se determinan en base al daño que se causó y a veces la multa es mucho más elevada que el daño causado. Entonces la gente pues prefiere mejor irse a cumplir su arresto. En algunos casos lo cumplen en los juzgados cívicos, en otros casos directamente en el afamado Torito. Ahí cumplen y regresan al juzgado para que se determine la situación de sus vehículos. No tenemos secuestrado el vehículo, ni es imposible retirarlo. Si dejan una garantía del pago, pueden retirar el vehículo. Una garantía puede ser una fianza, para poder garantizar a la contraparte que se va a pagar su daño, y entonces se puede liberar el vehículo. Esto se hace generalmente en los vehículos de transporte público o en los vehículos oficiales, como son las patrullas o en alguna ambulancia, una situación así. Es en esos casos, o en los vehículos que transportan productos peligrosos, sustancias peligrosas, como las bombas las pipas de gas, o ese tipo de vehículos son los que es necesario que no estén tanto tiempo en el corralón. O los perecederos también, ¿no? También, en el caso de los perecederos, se autoriza a alguien a que pueda ir al juzgado a retirar el producto. Sí, a los corralones para que retiren los productos. Y ya cuando digamos se ponen de acuerdo, pagan el presunto responsable con esta resolución, dice, bueno, ok, pago, se llevan ya sus vehículos cada quien. En ese momento el juez dicta un oficio de liberación de los vehículos y cada quien se lleva su vehículo. ¿Y tienen que pagar el arrastre y el tiempo que estuvieron en el corralón? ¿O en este caso no? No, pagan únicamente el hospedaje. Okay. Lo que tengo entendido que pagan el hospedaje. Ahí es una institución diferente a la nuestra. Eso lo cobra directamente la tesorería, y los corralones me parece que son de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces ellos tienen su propia normatividad y determinan, pero no, en el caso de los vehículos que no resultan responsables, yo tengo conocimiento que pagan nada más el día de hospedaje. Presentan sus documentos, que creo que es su factura. Sí, acreditar la propiedad. Exactamente, y su oficio de liberación, y pueden retirar el vehículo. Sí, como cuando se lo llevan de estar en segunda fila o algo así. Con la diferencia que no pagan la multa, ¿verdad? Que no pagan la multa, nada más pagan su hospedaje. Derecho de patio, algo así de le piso. llaman, ¿no? De piso. Perfecto. Maestra, ¿algo más que quiera usted agregar en esta sesión? ¿Algo que cree que nos haya faltado? Bueno, pues decirle, como bien tú lo decías, Leonardo, a las personas, a los ciudadanos, que debemos de crear conciencia cívica. Cuando yo pegué, a lo mejor todos los factores que están a mi alrededor me benefician para mentir, pero yo sé que yo fui la que tuvo la culpa. Tengo que admitirlo, y si tengo que pagar, lo voy a tener que pagar, porque hay algunos estudios técnicos, como en este caso los peritajes, que aunque todo aparentemente esté a mi favor, a lo mejor después del peritaje ya no es igual. El peritaje es un estudio muy técnico que puede determinar que en efecto yo tuve la responsabilidad. Entonces pues hay que evitar sorpresas, hay que crear conciencia tanto en nosotros como personas adultas como en nuestros hijos, para que podamos tener una convivencia armónica y evitar este tipo de situaciones. Es tan o sea, yo sé que es un detrimento económico a veces pagar un daño, pero los errores cuestan, decían mis abuelos.
Entonces podemos pagar y evitarnos toda esta serie de complicaciones jurídicas. Más fácil. Hay algunas personas que dicen, yo no tengo seguro porque sé que me cuesta 10,000 pesos la póliza y a lo mejor un golpe, un choquecito me cuesta 1,500. Mejor guardo ese dinero para pagar. Y reconocen, hay personas que llegan a los juzgados diciendo, si yo me pasé el alto, y nos ahorramos muchos problemas. Claro. Pero sí es muy importante crear esa conciencia, tanto en nosotros como adultos, como en los estudiantes, como en los niños, nuestros hijos, para que pueda ser una convivencia más armónica. Y además, bueno, el manejar un vehículo requiere todos los instintos, requiere el uso de todas las técnicas. Muchas veces creemos que podemos estarle dando de comer al niño, estar platicando con la comadre, estar en el celular, estar texteando con el otro celular, y el manejar pues se nos olvida, ¿no? Porque creemos que es algo ya automático y que lo podemos hacer, pero hay muchas cosas que nos pueden pasar que no tenemos nosotros controladas. Nosotros manejamos o controlamos el vehículo, pero todos los agentes externos es difícil controlarlos. Entonces a lo mejor sí podemos ser muy duchos para manejar el automóvil, para conducirlo, pero si nuestros sentidos los ocupamos en otras cosas, pues puede venir cualquier imprevisto, ¿no? Así es, pues simplemente al pasar por un parque una pelota sale del parque y detrás de una pelota necesariamente viene un niño corriendo. Y no podemos controlar, como tú bien dices, ese momento. Entonces nos distrae el teléfono. Si personas que van caminando en la calle texteando han caído en coladeras. Sí, o sea, eso del uso de los celulares, tanto para el que trae moto, bicicleta, coche, peatón, o sea, no es recomendable, ¿no? Y por algo han insistido mucho en los medios de comunicación masivos que se evite el uso de estos aparatos. Así es. Pero bueno, lo ve uno diario, ¿no? Sí, no podemos entender, nos hemos hecho adictos a los celulares y a la tecnología. Así que es. hemos olvidado las relaciones humanas. Bueno, pues maestra, le agradezco mucho nuevamente su asistencia. Pues el día de hoy hablamos de accidentes de tránsito, falta administrativa o delito. Y bueno, esperemos que esto haya aclarado muchas dudas. Yo creo que la gente que nos está escuchando, quizá, y creo que ya todos hemos tenido algún tipo de percance, y bueno, pues a lo mejor diríamos, híjole, ese percance que yo tuve por aquel año, si ahorita existiera o si en aquella época lo hubiera manejado el juez cívico, a lo mejor lo hubiera resuelto mejor, ¿no? Pero bueno, finalmente es despresurizar la función que tiene ya de por sí tan fuerte, con esa carga que trae encima el Ministerio Público. Bueno, pues de alguna manera es bueno que el juez cívico también realice ciertas funciones que puedan de alguna manera apoyar o despresurizar este tipo de actividades. Así es, todo es en beneficio de la ciudadanía. Y pues una vez más te agradezco mucho tu fina invitación y a tu amable audiencia que nos escuche como siempre. Maestra, pues muchas gracias, y bueno, entre los mensajes parroquiales, agradecerle a nuestra jefa de la División de Educación a Distancia, la maestra Rocío Arroyo Casanova, por este espacio, y agradecer obviamente en los controles a Ezequiel Ramírez. Los saludo con mucho agrado, Leonardo Vargas, que tenga una excelente tarde. Canal Yus Multimedia presentó Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Escúchanos los miércoles a las 7 de la noche y la retransmisión los lunes al mediodía.